Esa noche no fue diferente de muchas otras. Había salido de Morelia temprano, cargado con toneladas de material de construcción que tenía que entregar en Guadalajara. La carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico, aunque la neblina espesa que se levantaba en algunos tramos complicaba un poco la visibilidad. Iba con la radio encendida, sintonizada en una estación local que tocaba canciones de banda, lo de siempre. El cansancio ya me estaba pegando, pero no podía detenerme. Tenía que llegar a tiempo, así que le di un buen trago al café que llevaba en el termo y me acomodé mejor en el asiento, concentrándome en el camino. Pasadas un par de horas de viaje, la neblina se volvió más densa y en medio de esa bruma noté algo peculiar. Un coche, unos cientos de metros adelante, con las luces traseras que parpadeaban. Era extraño. Al principio pensé que quizá el conductor tenía un problema eléctrico, o tal vez estaba haciendo cambios de dirección, pero las luces no parecían seguir ningún patrón. Parpadeaban de manera errática, como si estuvieran intentando enviar un mensaje en código o algo así. «Pinches luces, seguro son las conexiones mal hechas», murmuré para mí, sin pensar mucho en el asunto. Me mantuve detrás del coche sin querer adelantarlo de inmediato. No sé por qué, pero algo me hacía dudar. Tal vez el cansancio, tal vez la incomodidad de la situación. Pero mientras más avanzábamos, más me inquietaba. Las luces seguían parpadeando, como si estuvieran burlándose de mí, y el coche nunca aceleraba ni frenaba, solo se mantenía ahí, delante de mí, como si esperara que lo siguiera. Al cabo de unos minutos decidí adelantarlo. No había razón para seguir detrás de un coche con luces que parecían a punto de fallar. Puse la direccional, miré por el retrovisor y aceleré. Mientras lo rebasaba, eché un vistazo rápido hacia el interior del vehículo. No puede ser, el coche estaba vacío. No había nadie al volante, ni conductor ni pasajero. Solo el asiento delantero cubierto por una especie de manta oscura que apenas se distinguía en la penumbra. Frené en seco y por un momento todo quedó en silencio. El coche detrás de mí seguía avanzando lentamente, como si no me hubiera dado cuenta de lo que acababa de ver. Encendí las luces de emergencia y me quedé parado en medio de la carretera. El coche, con sus luces traseras aún parpadeando, me rebasó lentamente. Pero en el momento en que pasó a mi lado, algo más sucedió. Las luces se apagaron de golpe. Todo, como si alguien hubiera desenchufado el coche del mundo. «¡Chingao!», exclamé, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. No había nada, ni luces, ni coche, solo la carretera, desierta, bajo la neblina espesa que ahora parecía más densa que antes. Los faros de mi tráiler apenas iluminaban unos metros adelante y el aire se sentía más pesado. Decidí que era mejor seguir adelante, dejar atrás lo que fuera que hubiera pasado y no darle más vueltas al asunto. Aceleré y retomé el camino, pero la carretera se sentía diferente, más opresiva, como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, o tal vez había visto mal. Sin embargo, el coche, las luces, no podía sacármelos de la mente. Unos 20 minutos después, el camión comenzó a fallar. El motor tosió y las luces del tablero parpadearon como si la batería estuviera a punto de morir. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No era un buen lugar para quedarme tirado, no en medio de la nada, y mucho menos después de lo que acababa de pasar. Miré a mi alrededor, buscando algún lugar donde detenerme, algún rastro de civilización, pero no había nada más que la carretera vacía y la niebla que lo cubría todo. Finalmente, el tráiler se apagó por completo. Me quedé a oscuras, en medio de la carretera, sin más sonido que el leve viento que silbaba entre los árboles. Intenté encender el motor varias veces, pero no hubo respuesta. Salí del camión, con la linterna en mano, para revisar si podía ver algo raro en el motor o en las conexiones. Fue entonces cuando lo vi.
A lo lejos, entre la niebla, las luces traseras del coche volvieron a parpadear. Esta vez estaban más lejos, pero podía distinguirlas claramente, intermitentes, como si me estuvieran llamando. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La linterna temblaba en mi mano y sentí que mis piernas querían moverse, pero no podía. Algo en mí me decía que no debía acercarme, que no debía seguir esas luces. El sonido de un motor roto me sacó de mi trance. Volví a mi tráiler y traté de arrancarlo una vez más. Esta vez el motor respondió, encendió con un rugido fuerte, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Pero antes de seguir, miré nuevamente hacia la carretera. Las luces traseras seguían parpadeando, cada vez más lejos, hasta que finalmente desaparecieron en la neblina. Decidí no detenerme más. Aceleré lo más que pude y no volví a mirar hacia atrás. El camino parecía interminable, pero después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña gasolinera en un pueblo que no recuerdo el nombre. Bajé del tráiler, todavía nervioso, y me acerqué al encargado. «Oye, amigo, ¿has visto pasar un coche por aquí?», le pregunté, tratando de sonar lo más tranquilo posible. El hombre me miró extrañado. «¿Coche? No, compadre, aquí no ha pasado nadie en horas. Estas carreteras a esta hora están más muertas que un panteón», me dijo con una risa baja. Mi estómago se revolvió. Lo que sea que fuera ese coche, no era de este mundo. Intenté relajarme y continuar con mi viaje, pero no podía dejar de pensar en las luces traseras parpadeantes, en cómo el coche parecía estar vacío y en cómo desapareció justo cuando parecía más cerca. Esa noche terminé mi entrega sin más incidentes, pero desde entonces siempre me quedo alerta cuando veo luces traseras en la neblina. Me aseguré de no viajar más por esa carretera si no es absolutamente necesario. Sin embargo, cada vez que hablo con otros traileros sobre mis experiencias, alguno menciona algo similar: luces que parpadean en medio de la nada, coches que parecen vacíos y sensaciones de ser seguidos por algo que no debería estar ahí. Michoacán tiene fama de ser un lugar lleno de leyendas y cuentos de terror, pero lo que vi esa noche no fue solo un cuento. Esa noche iba rumbo a San Luis Potosí, un viaje común y corriente. Había salido tarde, casi al caer la noche, porque el cliente no tenía lista la carga. No es la primera vez que eso pasa, así que decidí no hacerle mucho caso y continuar con el viaje de siempre. En mi cabina, con la radio prendida a un volumen bajo, apenas para que no me quedara dormido, llevaba un par de bebidas energéticas y tabaco para mantenerme despierto. Todo normal. El cielo estaba despejado y la carretera se extendía frente a mí como una cinta infinita que se pierde en el horizonte. No había mucho tráfico, uno que otro vehículo de vez en cuando, pero por lo general solo éramos la carretera y yo. No era la primera vez que hacía ese recorrido de noche y siempre había una tranquilidad que me gustaba. Zacatecas tiene algo especial en la oscuridad, algo que a veces no se puede explicar con palabras. Pasada la medianoche fue cuando todo comenzó. Venía rodando por una de esas rectas interminables, cuando por el espejo lateral vi que un auto se acercaba a toda velocidad. Lo noté porque, aunque la carretera estaba casi vacía, la luz de sus faros era intensa. No era raro. De vez en cuando pasa algún loco que se cree piloto de carreras, pero lo que me llamó la atención fue la música. A medida que el auto se acercaba, el sonido se hizo más fuerte. Era una música estridente, como si tuviera las bocinas al máximo. Incluso con las ventanas cerradas, podía escuchar el ritmo, un reggaetón pesado que hacía vibrar el aire. El auto se emparejó conmigo. Era un coche compacto, de esos que parecen más ligeros que el aire, con las ventanas bajadas. Pude ver las luces del tablero iluminando el interior, pero lo extraño fue que no había nadie en los asientos delanteros. No vi al conductor. Pensé que tal vez estaba mal ubicado o que la luz me jugaba una mala pasada, pero cuando el coche finalmente me rebasó, vi algo que me dejó helado.
Justo al pasar junto a mi cabina, la música se apagó de golpe. Un silencio sepulcral invadió todo el ambiente. El coche siguió adelante, pero el sonido desapareció como si nunca hubiera existido. Miré hacia el frente, esperando verlo avanzar en la distancia, pero no pasó nada. El coche había desaparecido. No había curvas, no había desvíos, solo la carretera recta, interminable, y el coche ya no estaba. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Me quedé un rato en silencio, tratando de procesar lo que había pasado. No soy supersticioso, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Le di un trago a la bebida energética y seguí conduciendo, con la esperanza de que mi mente me estuviera jugando una mala pasada por el cansancio. Las historias de fantasmas en carretera son comunes, pero nunca pensé que me tocaría vivir algo así. Al cabo de unos kilómetros, el sueño me empezó a pesar y decidí que lo mejor sería detenerme en una de las gasolineras que sabía que estaba cerca. Ya casi podía ver las luces a lo lejos cuando, de repente, volví a escuchar la música. Esta vez no era el coche. Venía de mis propios altavoces, como si algo o alguien hubiera cambiado la estación de la radio sin que me diera cuenta. Era la misma canción que había escuchado antes, el mismo ritmo, el mismo volumen exagerado. Intenté bajar el volumen, pero el dial no respondía. La música seguía, cada vez más alta. Las bocinas del camión temblaban con la fuerza de la canción y sentí cómo el volante vibraba en mis manos. Me estaba volviendo loco. Quité la mano del volante por un segundo y traté de apagar la radio, pero no se apagaba. Fue entonces cuando vi las luces de un auto que venía en dirección contraria. Era el mismo coche compacto que me había adelantado. Esta vez lo vi más claro. No había nadie en el asiento del conductor. Pasó a toda velocidad por el carril contrario y de nuevo, justo cuando pasó junto a mí, la música se apagó. No solo la del coche, la de mi camión también. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido de mis propias respiraciones entrecortadas. ¿Qué chingados está pasando?, murmuré, sintiendo el sudor correr por mi frente. Me detuve en la gasolinera, apagué el motor y me bajé del camión, necesitando respirar aire fresco, aunque el viento seco de Zacatecas no ayudaba mucho. Fui al baño, me lavé la cara y me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Tenía las manos temblorosas y el corazón a 1000 por hora. No había ninguna explicación lógica para lo que había pasado. Traté de convencerme de que solo era el cansancio, que todo había sido una ilusión provocada por el sueño. Después de tomarme un café y un cigarro, subí al camión de nuevo. Faltaba poco para llegar a mi destino, así que no me quedaba más que seguir. La carretera seguía desierta, sin ningún coche a la vista. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, o eso quería creer, pero ya sabes cómo son estas cosas. Una vez que algo extraño pasa, no puedes dejar de pensarlo. Cada sombra en la carretera, cada sonido en la cabina me ponía en alerta. El cansancio había desaparecido, reemplazado por un estado de nerviosismo que no podía controlar. A unos kilómetros de la gasolinera, justo en una curva que conocía bien, las luces de mi camión empezaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico, algo normal después de tantas horas de manejo, pero el parpadeo era rítmico, como si estuviera sincronizado con una canción, con la misma canción, el reggaetón que había escuchado antes. No puede ser, dije en voz alta, como si hablar en voz alta fuera a romper el maleficio. Y entonces lo vi. A lo lejos, en la misma curva, estaba el coche compacto. Estaba parado a la orilla del camino, con las luces apagadas, como si me estuviera esperando. El miedo me invadió, pero no podía detenerme en medio de la carretera. No había manera de esquivarlo, así que reduje la velocidad y me acerqué con cuidado. A medida que me acercaba, vi algo que hizo que el corazón se me subiera a la garganta. El auto estaba lleno de gente. Había rostros en todas las ventanas, mirándome fijamente. Ojos vacíos, sin vida. Todos me observaban mientras me acercaba.
Pero lo más aterrador era que ninguno de esos rostros se movía. No había ningún gesto de vida en ellos, solo esa mirada fija que parecía perforar mi alma. El coche estaba detenido justo en el borde de la carretera, pero no tenía señales de haber salido de la curva. Era imposible que hubiera llegado ahí sin que lo hubiera visto antes. Apreté el volante con todas mis fuerzas y pasé junto al coche, rezando por no ver nada más. Pero en el último segundo, cuando estaba a punto de dejarlo atrás, escuché la música de nuevo, la misma canción, pero esta vez mucho más fuerte, como si viniera de todas partes. No miré atrás. No quise saber si el coche me estaba siguiendo o si esos rostros seguían observándome. Solo aceleré, deseando que la carretera terminara de una vez por todas. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una pequeña parada de descanso. Apenas apagué el motor, la música cesó. El silencio fue tan abrumador que me sentí mareado. Me bajé del camión temblando y me senté en el suelo, con la cabeza entre las manos. No podía entender qué había pasado, pero sabía que nunca volvería a hacer ese recorrido de noche. No volví a ver el coche. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, pero cada vez que escucho esa canción en la radio, un escalofrío me recorre la espalda. Y es que, en las carreteras de Zacatecas, nunca sabes lo que te espera en la siguiente curva. La vida en la carretera es solitaria, pero esa noche me di cuenta de que a veces lo peor no es estar solo, sino lo que te acompaña en silencio. Era una madrugada oscura y húmeda en la carretera 140D, cerca de la entrada al túnel San José, en Veracruz. El túnel de San José era famoso, no por su extensión ni por su diseño, sino por ese olor. Huele a humo, siempre, como si hubiera un incendio ahí adentro, pero nunca ves ni rastro de fuego. Aquella noche había algo diferente, lo sentí desde que comencé el viaje. Había algo en el aire, una pesadez extraña, como si algo o alguien estuviera observándome. No era la primera vez que sentía algo así en el camino, pero esta vez era más intenso. Las luces del túnel se asomaron a lo lejos, pequeñas manchas amarillas que cortaban la negrura de la carretera. No quería admitirlo, pero el miedo empezó a crecer en el estómago. El radio se apagó justo antes de entrar. Ya sabes cómo es, esos viejos aparatos a veces fallan. No le des importancia, me dije a mí mismo mientras ajustaba los espejos y bajaba la velocidad. Pero el olor ya estaba ahí, penetrante, denso. Un olor a humo, a madera quemada, como si un incendio invisible me envolviera. Miré los retrovisores por instinto, esperando ver algún rastro de humo o un reflejo en el asfalto, pero no había nada. Nada excepto mi camión y la luz borrosa que iluminaba el interior del túnel. Cuando pasas tanto tiempo en la carretera, empiezas a notar detalles que los demás no ven. Sabes cuando algo está fuera de lugar, cuando algo simplemente no encaja. Y esa noche, el túnel estaba más oscuro, más frío. El aire olía a humo, pero era un humo viejo, como el que queda después de que el fuego ha muerto. Sentí la piel erizarse en mis brazos y de repente me di cuenta de que no estaba solo. Primero fue un sonido leve, algo que apenas si se distinguía del ruido del motor. Pensé que quizá era el viento o el eco del túnel, pero luego lo escuché de nuevo, más fuerte. Eran pasos ligeros que venían detrás de mí. Instintivamente miré al retrovisor, pero no había nada, solo las sombras alargadas que proyectaban las luces del túnel. Volví la vista al frente, con el corazón latiendo en los oídos. Fue entonces cuando lo vi. Era una figura humana, a lo lejos, al borde de la carretera dentro del túnel. Un hombre, eso pensé al principio. Estaba cubierto de lo que parecían ser harapos oscuros y caminaba de espaldas hacia mí. No entendí cómo había llegado ahí. No había visto a nadie al entrar, y menos dentro del túnel. Bajé la velocidad instintivamente, pero al hacerlo, el olor a humo se intensificó. Era como si el mismo aire estuviera contaminado.
Toqué la bocina, un toque suave al principio, intentando llamar su atención. Nada. El hombre seguía caminando, ignorando el sonido del motor y la bocina, como si estuviera en su propio mundo. El humo comenzó a picarme en la garganta, los ojos me ardían. Apreté las manos en el volante, inseguro de si debía detenerme o seguir. Algo en mi cabeza me decía que no lo hiciera, que no me detuviera. Pero lo hice. Reduje la velocidad casi al mínimo. El camión avanzaba a paso lento y la figura seguía ahí, caminando sin rumbo. Bajé la ventanilla para tratar de verlo mejor, pero el aire que entró era denso, casi irrespirable. «Oiga, ¿todo bien?», grité. Mi voz se perdió en la profundidad del túnel y la figura no se detuvo. Decidí detener el camión por completo, con el motor en ralentí y las luces alumbrando la espalda de ese hombre que seguía avanzando. Me bajé. El aire pesaba y el olor a humo era casi insoportable. Caminé unos metros hacia él, pero justo en ese momento, cuando estuve lo suficientemente cerca como para alcanzarlo, el hombre simplemente desapareció. No se esfumó lentamente ni se escondió en la oscuridad. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé congelado, sintiendo el calor del motor del camión a mis espaldas y el frío del túnel en mi cara. Volví corriendo al camión, con la respiración entrecortada y el corazón en la garganta. Encendí las luces de emergencia y arranqué de nuevo. El motor rugió con fuerza, pero el aire seguía impregnado de humo. El túnel parecía no tener fin, como si hubiera estado atrapado en él por más tiempo del que debía. Mis manos temblaban sobre el volante y la única cosa que podía hacer era seguir adelante, esperar a ver la salida. Finalmente vi la luz al final del túnel, pero el olor no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte con cada metro que avanzaba. Cuando por fin salí a la carretera abierta, la sensación de alivio fue inmediata, pero efímera. El aire afuera era fresco, pero el humo persistía. Miré por los espejos, buscando alguna señal de lo que acababa de suceder. No había nada, solo el reflejo de las luces traseras en el asfalto. El resto del trayecto fue una mezcla de incredulidad y tensión. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, tratando de entender lo que había pasado. Intenté convencerme de que todo había sido un mal rato, una alucinación producto del cansancio. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Cuando llegué al punto de control, me acerqué al guardia que ya me conocía de tantos viajes. Le conté lo del humo, lo del hombre. Esperaba que se riera o que me dijera que estaba loco, pero su reacción fue todo lo contrario. El tipo se puso serio, me miró a los ojos y me dijo: «No eres el primero que ve algo raro en ese túnel. Dicen que hace años hubo un accidente ahí adentro, un camión se incendió y el conductor nunca salió». Su respuesta me dejó helado. No supe qué decir. Miré mi camión, la carretera y el túnel que apenas se distinguía a lo lejos. El guardia siguió hablando, contando historias de otros conductores que habían sentido lo mismo, que habían olido el humo, que habían visto a ese hombre. Algunos decían que era el conductor del camión incendiado, otros hablaban de una maldición, pero todos coincidían en algo. El túnel de San José siempre huele a humo, y ese olor nunca trae nada bueno. Desde esa noche evito esa ruta. No es fácil, es más larga y más costosa, pero prefiero eso a volver a pasar por ese maldito túnel. Nunca más volví a sentir ese olor a humo. Pero cada vez que paso cerca de Veracruz, no puedo evitar recordar aquella noche y preguntarme qué fue lo que realmente vi en el túnel de San José. Tal vez el hombre sigue ahí, atrapado, esperando. Soy trailero desde hace años. Siendo honesto, ya perdí la cuenta exacta, pero la vida en la carretera me ha enseñado a medir el tiempo de otra forma, no por meses o años, sino por kilómetros recorridos y noches pasadas bajo cielos abiertos.
Primero lo vi como una sombra, una figura apenas visible, que al principio pensé que era un animal o tal vez algún arbusto movido por el viento. Pero al acercarme más, pude distinguir claramente la silueta de un hombre, con una mano levantada como pidiendo aventón. Lo que me pareció extraño fue que en ese tramo de carretera, tan lejos de cualquier pueblo o gasolinera, no había razón para que alguien estuviera allí, y menos a esas horas. Frené despacio, más por curiosidad que por otra cosa. Desde el asiento del conductor miré por la ventana. Era un hombre de mediana edad, vestido de manera simple, con una chaqueta oscura y una gorra que le cubría casi todo el rostro. Se veía cansado, agitado incluso. La costumbre de los años me hizo bajar la ventanilla y preguntarle: «¿A dónde vas?», le dije, esperando que me pidiera llevarlo a algún pueblo cercano. «Estoy buscando una dirección», respondió él con voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Algo en su tono me hizo sentir un pequeño escalofrío. No era solo el cansancio en su voz, sino la forma en la que lo dijo, como si estuviera perdido más allá de lo físico. «¿Qué dirección?», pregunté, intentando sonar casual, aunque ya me sentía un poco incómodo. «No sé bien cómo explicarlo», murmuró, «pero es aquí cerca, o eso creo. Nadie parece conocer el lugar, pero me dijeron que en esta carretera podría encontrarla». Lo miré por un momento, pensando en lo extraña que sonaba su explicación, pero algo me empujó a ofrecerle ayuda. Tal vez fue el cansancio en su rostro, o simplemente la rutina de años llevando a desconocidos en la carretera. «Sube, si es por aquí cerca, te puedo echar una mano». El hombre no dudó, subió al camión y cerró la puerta con un suspiro pesado. En cuanto estuvo adentro, me di cuenta de algo. No traía ninguna maleta, nada, solo un papel arrugado que sostenía entre sus manos. Arranqué el camión y seguimos por la carretera. La luz de los faros iluminaba el camino, mientras el resto del mundo se mantenía sumido en una oscuridad profunda. Al principio, el hombre permaneció en silencio, mirando hacia el papel como si intentara descifrar un mapa invisible. No quise molestarlo, pero tras unos minutos de esa incomodidad creciente, decidí romper el hielo. «¿Y qué dirección es esa que estás buscando?». El hombre miró el papel y luego a mí, como si le costara encontrar las palabras. «Es difícil de explicar», repitió. «Me dijeron que era por aquí, pero no aparece en ningún mapa. Ninguna persona a la que he preguntado sabe de ella». Eso me hizo fruncir el ceño. Conozco la región, las carreteras y los caminos. No hay mucho por estos rumbos que uno no pueda encontrar en un mapa, ni mucho menos una dirección que nadie conozca. «¿Y cómo se llama el lugar?», insistí. El hombre movió la cabeza con una mezcla de confusión y desesperación. «No sé el nombre exacto, solo me dijeron que siguiera esta carretera, que en algún momento vería un desvío, y ahí estaría». Su respuesta me dejó aún más inquieto. Empecé a sentir una especie de presión en el pecho, como si algo en toda esta situación no tuviera sentido. Pero a la vez, la curiosidad seguía empujándome a saber más. Seguimos avanzando en silencio por un buen rato. El hombre seguía mirando su papel, como si esperara que en cualquier momento algo en el camino le diera la respuesta que buscaba. Pero no pasó nada. Solo la carretera vacía frente a nosotros y el leve murmullo del motor. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «creo que me estoy perdiendo. No debí haber tomado este camino». «Aún estamos en la carretera principal», respondí, intentando sonar tranquilo. «No te preocupes, si es cerca, lo encontraremos». El hombre asintió, pero su nerviosismo era evidente. Comenzó a moverse inquieto en su asiento, mirando por la ventana como si esperara ver algo en la oscuridad. El papel en sus manos estaba ya arrugado por tanto apretarlo. «¿De dónde vienes?», le pregunté, intentando suavizar el ambiente. «De un lugar lejano», respondió, casi como si no quisiera dar más detalles.
Esa respuesta me dejó con más preguntas que respuestas, pero no insistí. Algo en su tono me hizo pensar que no iba a obtener más información. Pasaron más kilómetros y el hombre empezó a sudar. A pesar de que el aire dentro del camión estaba fresco, él se veía incómodo, como si el calor lo consumiera desde adentro. De repente, giró hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Estamos yendo en la dirección correcta?, preguntó con una urgencia que me hizo tensar las manos sobre el volante. Solo estamos siguiendo la carretera, le respondí, intentando mantener la calma. No has dicho exactamente hacia dónde vamos. El hombre miró el papel de nuevo, su rostro ahora lleno de una mezcla de miedo y confusión. No lo sé, no debería estar aquí, algo está mal. Intenté mantener la calma, pero su creciente paranoia comenzaba a afectarme. El aire en la cabina se sentía denso, casi pesado, y no podía evitar sentir que algo estaba muy mal. Mira, podemos dar la vuelta, le sugerí. Si no te sientes cómodo, te dejo en algún lugar seguro. Pero él negó con la cabeza rápidamente, como si la idea de regresar fuera aún peor. No puedo regresar, no debo. Su respuesta me dejó helado. Algo estaba mal, muy mal, y fue entonces cuando miré hacia el asiento del copiloto y me di cuenta de algo que no había notado antes. El hombre, o lo que quedaba de él, comenzaba a desvanecerse. Primero fue su mano, luego su brazo, como si fuera una imagen que se estaba borrando ante mis ojos. Parpadeé, sin saber si lo que veía era real o producto del cansancio, pero no importaba cuánto intentara enfocarme, el hombre seguía desapareciendo. ¡Espera!, grité, pero era inútil. En cuestión de segundos, el hombre ya no estaba, solo el papel arrugado que ahora yacía en el asiento vacío junto a mí. El camión se mantuvo en movimiento, como si nada hubiera pasado, pero yo no podía respirar. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que acababa de ocurrir. Miré el papel, temblando mientras lo tomaba en mis manos. No había dirección escrita en él, solo un conjunto de manchas oscuras que parecían desintegrarse al tacto. Frené el camión bruscamente en el arcén y salí corriendo, desesperado por aire. El paisaje seguía igual, la carretera vacía y las estrellas titilando sobre mí. Pero ya no me sentía solo, sabía que algo o alguien estaba cerca, aunque no podía verlo. Sentía su presencia en cada respiración, en el latido acelerado de mi corazón. Nunca logré encontrar una explicación para lo que pasó esa noche. Al día siguiente, intenté seguir el trayecto de nuevo, buscando algún rastro de aquel hombre o algún lugar que coincidiera con la extraña dirección que buscaba. Pero nada. La carretera estaba vacía y ninguna de las personas a las que les pregunté recordaba haber visto a alguien como él. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar sentir una especie de vacío, como si la misma ruta escondiera algo que nunca podré entender. Solo queda el recuerdo de aquella dirección que nunca existió y del hombre que desapareció en el asiento del copiloto sin dejar rastro alguno. Y la sensación, esa maldita sensación de que en algún lugar de la carretera aún me está esperando. Había salido poco antes de la medianoche, tratando de evitar el tráfico. A esas horas, la carretera parecía pertenecerme solo a mí. No había otro vehículo a la vista, solo mi camión y el eco de los neumáticos sobre el asfalto desgastado. Todo iba bien, o al menos eso creía, hasta que noté algo extraño por el retrovisor. Un auto, a lo lejos, con las luces delanteras apagadas. Apenas podía distinguir su silueta, pero estaba ahí, siguiéndome. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que era uno de esos autos viejos que a veces se ven por aquí, con las luces descompuestas. Pero mientras los kilómetros pasaban, el coche seguía ahí, siempre manteniendo la misma distancia. No se adelantaba, pero tampoco se quedaba atrás.
Apreté un poco el acelerador, queriendo dejarlo atrás, pero el auto seguía firme, como una sombra oscura pegada a mi camión. Ya era raro. Cualquiera que haya manejado en estas carreteras sabe que si vas más rápido, los demás también lo hacen o se quedan rezagados. Pero ese coche parecía imperturbable, como si estuviera atado a mí de alguna forma. Decidí ignorarlo, concentrarme en la carretera y en mis pensamientos. En casa me esperaban, aunque con el tiempo el silencio entre esas cuatro paredes había crecido. Mi esposa y yo habíamos pasado por momentos difíciles desde que nuestro hijo, desde que él ya no estaba con nosotros. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que el trabajo era lo único que me mantenía enfocado, y en esas noches solitarias de carretera, mis pensamientos vagaban más de lo que debían. Pasó más de una hora y el coche seguía ahí, tan pegado a mi camión que parecía casi irreal. Me empecé a sentir inquieto. ¿Por qué no me adelantaba? ¿Por qué no se apartaba? A lo largo del trayecto pasé por varios pueblos pequeños. Al ver las luces a lo lejos, pensé que tal vez ahí se desviaría, pero no. En cada curva, en cada recta, ese maldito auto seguía ahí, con las luces delanteras rotas o apagadas. Empecé a pensar que algo no andaba bien. Tal vez me estaba siguiendo, tal vez algo más estaba sucediendo y yo no lo había notado. Intenté detenerme por primera vez al borde de la carretera, en un lugar iluminado tenuemente por un poste solitario. Apagué el motor y bajé del camión. Quería ver quién diablos iba en ese coche, pero cuando me giré no había nada. El coche se había desvanecido en el aire. Sentí un frío recorrerme la espalda. No había forma de que hubiera dado vuelta o se hubiera escondido tan rápido. El camino estaba completamente vacío. El único sonido era el zumbido del viento y el crujido de la grava bajo mis botas. Subí al camión, nervioso pero tratando de no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Quizás, pensé, el coche se había desviado antes y yo no lo había notado. Volví a encender el motor y seguí conduciendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo viera de nuevo, en el mismo lugar, justo detrás de mí, sin luces delanteras, solo su oscuro perfil siguiéndome de cerca. Esta vez el miedo empezó a hacer mella. No era un coche normal, había algo en su presencia que me ponía la piel de gallina. Intenté llamar por radio a otros compañeros, a ver si alguien más lo había visto, pero la estática era lo único que recibía como respuesta. Estaba solo en esa carretera, acompañado únicamente por ese extraño coche que parecía tener vida propia. Pasé por una gasolinera solitaria y pensé en detenerme ahí, buscar a alguien, cualquier persona con quien hablar o pedir ayuda. Pero el miedo a que ese coche simplemente desapareciera de nuevo me hizo reconsiderar. ¿Cómo iba a explicar que me estaba siguiendo un auto que desaparecía? El tramo más largo de carretera desierta, entre Uruapan y la costa, estaba frente a mí. Sabía que, si ese coche seguía atrás de mí todo ese trayecto, no sería un simple incidente. Algo más estaba ocurriendo. Apreté el volante con fuerza, mi corazón palpitando con fuerza. A lo lejos vi la silueta de otro camión. Perfecto, pensé, quizás él también lo vea. Bajé la velocidad y me acerqué al otro vehículo, haciéndole señas con las luces para que parara. El otro conductor me miró confundido, pero se detuvo. ¿Todo bien, compa?, me preguntó, bajándose de su camión. Le expliqué rápidamente lo que estaba pasando, sin entrar en detalles, para no sonar como un loco. Señalé al auto detrás de mí, que en ese momento estaba estacionado a unos metros de distancia, sin moverse. «¿Qué coche?», dijo, con los ojos entrecerrados. Me giré para señalarlo, pero, como antes, no había nada. El coche se había desvanecido una vez más. Mi compañero de ruta me miró con una mezcla de preocupación y duda. «Tal vez estás cansado, hermano. Estas carreteras juegan malas pasadas cuando uno está solo por mucho tiempo». No le quise decir más, no quería parecer loco, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Nos despedimos y cada uno siguió su camino. Sin embargo,
Tan pronto como su camión desapareció en la distancia, el auto reapareció detrás de mí, en el mismo lugar de siempre. Mi mente ya estaba al borde del colapso. Apreté el acelerador y traté de alejarme lo más rápido posible, pero cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaba. Llegué a un puente, uno de esos viejos y oxidados, cubierto por la niebla que empezaba a levantarse. Decidí detenerme de nuevo, esta vez en el centro del puente. Bajé del camión con una linterna, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba siguiendo. Caminé hacia la parte trasera del camión, donde supuestamente debía estar el coche, pero nuevamente no había nada. El viento soplaba fuerte, haciendo que el metal del puente crujiera. Sentí una presencia detrás de mí, pero no era humana, no sé cómo describirlo. Era como si el aire mismo estuviera cargado de una energía maligna, un peso invisible sobre mis hombros. Me giré lentamente y vi algo que jamás podré olvidar. No era un coche lo que me seguía, o al menos no uno normal. Lo que vi fue la silueta de un vehículo destrozado, con las luces delanteras rotas, pero había algo más. Dentro del coche, detrás de los vidrios rotos, se vislumbraba una figura, un rostro pálido y deformado que me observaba fijamente. Retrocedí, tropezando con la grava, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Subí al camión tan rápido como pude y encendí el motor, pero el camión no arrancaba. El auto destrozado seguía ahí, a unos metros, como si estuviera esperando algo de mí. Finalmente, después de varios intentos, el motor rugió de nuevo y aceleré, dejando atrás el puente, la niebla y esa cosa que me seguía. No paré hasta llegar al siguiente pueblo, un lugar pequeño y destartalado donde encontré una posada barata para pasar la noche. Aparqué el camión lo más cerca posible de la entrada y me encerré en la habitación, sin quitarme las botas ni la chaqueta, esperando, temiendo que ese coche apareciera de nuevo. A la mañana siguiente, cuando salí a revisar el camión, todo parecía normal, pero en la parte trasera, justo en la puerta de carga, había algo que no debía estar allí. La marca de 2 luces rotas, como si ese coche hubiera estado ahí toda la noche, esperando que volviera a la carretera. No volví a hablar de esa noche con nadie, y cada vez que paso por esa ruta hago lo posible por no mirar demasiado en los retrovisores.